Buenas tardes a todos, les agradecemos su presencia hoy en esta tarde para la presentación de la revista Anales del Caribe en su número correspondiente a los años 2019 y 2020. Nos acompaña Aide Arango, la editora de nuestra revista, y su directora Camila Valdés León, quien es también la directora del Centro de Estudios del Caribe, pues bueno, pide excusas por no poder estar con nosotros hoy por asuntos de salud. De todos modos, está aquí con nosotros en espíritu. Le damos la palabra a Aide. Bueno, repito las buenas tardes a todos y el agradecimiento, por supuesto, a que se encuentren con nosotros para presentar hoy el número correspondiente a los años 2019 y 2020 de la revista Anales del Caribe. La presentación la hará Jacqueline Laguardia Martínez, profesora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de West Indies, doctora en Economía por la Universidad de La Habana, donde fue profesora e investigadora durante varios años. Jacqueline además fue fundadora y directora del Observatorio Cubano del Libro y de la Lectura. Es miembro de la Cátedra de Estudios del Caribe Norman Girvan de la propia Universidad de La Habana y coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo, Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe. Con Jacqueline Laguardia Martínez nos unen varios lazos de familiaridad y varios lazos de trabajo, pues ha sido una colaboradora frecuente de la revista Anales del Caribe, del Centro de Estudios del Caribe, del trabajo que también realizamos en la Universidad de La Habana, y por supuesto que también le estamos muy agradecidos por haber aceptado a presentar esta revista en tan poco tiempo, una revista que supone varios retos porque es una revista publicada en varios idiomas y además extensa. Este número doble tiene un poquito más de 400 páginas, con lo cual es un volumen importante de información y de textos a presentarles. Su presentación dura aproximadamente 30 minutos y bueno, a continuación les ofrecemos el video donde ella nos habla de los textos que contienen este número doble de la revista Anales del Caribe. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Laguardia Martínez y desde Trinidad y Tobago deseo agradecer la invitación para participar en el ciclo de pensamiento social caribeño que en esta edición se dedicó al tema de la cultura de resistencia ante la hegemonía estadounidense en el Caribe. Sé que en estos días han participado colegas de Haití, Puerto Rico y Cuba, y deseo agradecer a la directora del Centro de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas, la joven profesora Camila Valdés León, quien me invitó a sumarme a este colectivo de prestigiosos colegas para presentar el más reciente número de Anales del Caribe, publicación a cargo de este centro y que cumplirá el próximo año 40 años de creada. Esta revista, que yo creo sobresale por ser la primera publicación multilingüe especializada en temas caribeños en Cuba, ha acogido autores provenientes de pluralidad de estados en el Caribe, así como de territorios no independientes y de las diásporas de caribeños en todo lo largo y ancho del planeta. Por lo tanto, es un tremendo honor para mí estar a cargo de la presentación de este número en el contexto de este coloquio. La edición que tengo el honor de presentarles hoy se corresponde a un número doble de esta revista, que es introducido desde la nota editorial por la profesora Valdés León y que explica las lógicas internas que conectan autores, artículos y circunstancias condensadas en esta publicación. Por mi parte, quisiera comenzar destacando que desde la lectura de este número me sorprendió la variedad riquísima de temas y autores agrupados en textos en español e inglés, muchos de ellos poco explorados o revisitados en esta ocasión desde perspectivas diferentes y ciertamente inquietantes. Al ser un número doble, la revista contiene más de 400 páginas a las que resulta imposible hacer justicia en una presentación de unos pocos minutos. Es por ello que, y a tono con el tema central de este coloquio, quisiera centrar mis comentarios en los dossiers iniciales que concentran los textos alrededor de dos territorios menos considerados en los estudios sobre el Caribe y que describen historias y culturas de resistencias particulares ante la hegemonía estadounidense. Me refiero a los casos de Belice y las Islas Vírgenes estadounidenses. A estos trabajos sigue un conjunto de artículos agrupados en el dossier titulado 1898, los Estados Unidos y el Caribe, avatares de una vecindad en la primera mitad del siglo XX. Sin revelar mucho sobre los contenidos y detalles de los textos reunidos en estos dossiers, comentaré brevemente cada uno de ellos con la intención de motivarlos a su lectura desde el descubrimiento de nuevos autores, perspectivas y análisis sobre el Caribe.
El primer conjunto de trabajos trata sobre Belice, país caribeño no insular y localizado en América Central, y se inaugura con el artículo de Harry Domínguez y María de la Paz Chávez, trabajo que analiza el fin de la dominación colonial formal de Honduras británica en correspondencia con el declive de la explotación maderera, actividad económica fundamental que había distinguido a esta colonia inglesa en Centroamérica. Si bien la independencia política de Belice fue declarada en 1981, los autores indican que desde 1949 se iniciaba el resquebrajamiento acelerado del sistema colonial, lo que provocó un ambiente de descontento social asociado a la pérdida de tierras y el aumento del desempleo. En este contexto, el artículo explora la vida cotidiana de los taladores descendientes de esclavos africanos en dos comunidades creoles entre 1950 y 1970. Además de revelarnos detalles importantes sobre las comunidades de trabajadores madereros beliceños, Domínguez y Chávez dan cuenta del dominio de las empresas extranjeras que en estrecha alianza con las metrópolis coloniales y los gobiernos locales impusieron un modelo colonial de explotación basado en el control cuasi monopólico y oligopólico de las tierras y los recursos naturales de la región. Todo esto llevó al virtual agotamiento de los recursos madereros de Belice a finales de la década del 50 del siglo pasado. Esta industria maderera, por su extensión e importancia en la colonia, configuró la estructura sociocultural de los pueblos creoles de la región del River Valley y del sur del Cibún, cuyos habitantes estaban empleados directamente en la actividad forestal. Aunque el periodo que cubren los autores se corresponde con un momento histórico posterior a la esclavitud, no es difícil observar desde su relato continuidades con la organización social esclavista del siglo XIX que van desde las raciones de comidas y bienes suministrados a los cortadores hasta las condiciones pactadas en los contratos laborales donde estos no podían abandonar siquiera los campamentos madereros. El relato de la vida de estos trabajadores, sus labores, su relación con el bosque y la naturaleza, casi nos permite verlos en el corte, la exploración, los campamentos, los aserraderos, y como bien dicen los autores, vemos el tiempo de estos hombres fluir como el río que movía los troncos de la caoba que viajaría lejos de Belice, a donde algunos de ellos después regresarían en forma de sillas, camas o cualquier mueble de lujo. El artículo que sigue, a cargo de Delmer Sips, toca otro tema central del período colonial de Belice relacionado con el maltrato infringido a las comunidades mayas originarias y otros grupos marginalizados. El autor reconoce que, a pesar de haber declarado su independencia, Belice no había revaluado y no ha revaluado su historia nacional para reconocer la presencia y las contribuciones de las poblaciones mayas y afrodescendientes que son parte esencial de la identidad y de la nación beliceña. Como en el resto del Caribe, en Belice aún está pendiente la reescritura de la historia desde perspectivas no centradas en los eurovalores que proyectan una visión degradante de nosotros mismos. Como parte de estos esfuerzos para recuperar la historia y educar a los jóvenes, el artículo examina la experiencia en la aplicación del programa de historia africana y maya que surgió desde una demanda para la inclusión y descolonización de la historia y el sistema educativo. El autor nos cuenta cómo el experimento inicial fue aplicado en el nivel de la escuela primaria en 2005 y fracasó. Sin embargo, en 2013 se decide retomar el programa para su aplicación a nivel secundario. A partir del examen de los resultados de esta segunda experiencia, el autor concluye que puede ser esta una iniciativa interesante y válida para lograr motivar a las más jóvenes generaciones a que aprecien la herencia maya y africana. El tercer artículo es del reconocido artista beliceño Yasser Musa. En su trabajo, el artista reconoce cómo en 1992, momento clave que propone se utilice como suerte de señalización para pensar el origen de una historia nueva que conduzca hacia la reconfiguración de las ideas contemporáneas en las artes, la cultura y la educación en Belice, ocurre una explosión en el ámbito de las artes visuales y la cultura desde la labor de artistas y emprendedores culturales, quienes se esfuerzan en trazar nuevas lógicas que se nutran del pasado para orientar el presente y para la construcción de nuevas plataformas, nuevos foros y nuevas acciones artísticas hacia el futuro. Musa nos relata el establecimiento en 1995 de la Image Factory Art Foundation en Belice,
un espacio para fomentar la publicación, exposición y promoción del arte y la cultura en el país. Desde su creación es posible mapear puntos claves en la cartografía de la cultura de las artes visuales en Belice y su relación con las dos subregiones a las que el país pertenece, el Caribe y América Central. Desde su incepción y hasta el año 2000, la fábrica se convirtió en una especie de incubadora de proyectos y programas comunitarios donde una ecléctica agrupación de acciones desde la pintura, la fotografía, la instalación, escultura y dibujo competía por el tiempo, el espacio y el reconocimiento con investigaciones y muestras de arqueología, antropología y documentalística social. La fábrica, nos cuenta Musa, devino en hogar de escritores, poetas, músicos y creadores que encontraron terreno común para impulsar la acción cultural en Belice. También en el año 2000 nace un nuevo movimiento artístico radical llamado Cero. Un año más tarde, Casa de las Américas acogía Cero dentro de su espacio expositivo. Además de contarnos sobre la experiencia de Cero, Musa nos informa sobre otras propuestas artísticas e intelectuales en Belice para el fomento de las artes y la cultura en estos años. Más allá de constituir un valioso resumen muy documentado sobre los esfuerzos de la comunidad de artistas, creadores, trabajadores de la cultura, intelectuales y educadores beliceños para promover las artes visuales en el país desde 1992, este artículo del artista Yasser Musa nos invita a reflexionar sobre los retos de impulsar y desarrollar las artes visuales en una sociedad que él describe ahogada en un océano de narraciones hegemónicas provenientes en su mayoría de los Estados Unidos. El artículo siguiente de este dossier primero dedicado a Belice está a cargo de Sista Yaya Marín Coleman y de manera similar a los artículos anteriores, este trabajo se enfoca en el rescate de eventos y actores invisibilizados en la historia beliceña, cuyas contribuciones a la cultura, las tradiciones y las resistencias al poder colonial y la conformación de la identidad nacional es necesario redimir y difundir. En este trabajo, la autora llama la atención sobre los disturbios promovidos por los veteranos los días 22 y 23 de julio de 1919, cuando la gente negra, African Creole, como ella las define, se rebeló contra el sistema de supremacía blanca y dominación europea en la entonces Honduras británica. Esta revuelta fue la segunda de 3 rebeliones registradas tras la emancipación de los africanos esclavizados en 1838. Me refiero al motín de los trabajadores de 1894 y más tarde los disturbios de 1934. Ninguno de estos 3 eventos ha sido suficientemente estudiado en la historia y la educación beliceña como resultado de los esfuerzos coloniales de minimizar estos levantamientos populares. Afortunadamente, esto está cambiando a partir del rescate consciente de estas historias que tuvieron como protagonistas principales a los antepasados negros en las luchas de resistencias colectivas y contra las injusticias de la institución colonial. Como trabajo final de este primer dossier aparece el artículo Belice, Miami, La Habana, la configuración de 3 ciudades caribeñas en la poesía de Yasser Musa, a cargo de Alessandra Argáez. Aquí la autora se detiene en el examen de la poesía de Yasser Musa desde el análisis de 3 poemarios y la autora se interesa específicamente en explorar cómo operan las dinámicas de la identidad cultural en el Caribe a través de la mirada de un hablante lírico que las describe en los espacios desde su propia identificación como beliceño. A partir de la articulación de la identidad a través de la literatura y el acercamiento a la región desde el examen de la individualidad, el estudio de estos poemas nos acerca a los procesos de construcción constante de la identidad beliceña a través del tiempo y en intercambio con otras identidades. Tras este artículo podemos leer The Belize City Poem del autor Yasser Musa en inglés y en español. Este primer dossier es seguido por un segundo dedicado a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, archipiélago caribeño no independiente que los Estados Unidos compraron al Reino de Dinamarca por $25 millones. Abre el dossier el artículo de Sergio Valdés Bernal, que funciona aquí como una introducción ideal, pues Valdés Bernal nos ofrece una descripción del estado de las Islas Vírgenes dividido en Islas Vírgenes Españolas, Islas Vírgenes Estadounidenses e Islas Vírgenes Británicas. El autor repasa la historia de colonización y poblamiento de las islas
para describir sus características fundamentales desde la economía, la política y la cultura, con destaque particular en la rica herencia lingüística que distingue a un archipiélago compartido entre territorios no independientes que están hoy bajo el control estadounidense y británico y que alberga una riquísima diversidad lingüístico-cultural que sin duda amerita estudios más detallados. El tercer artículo de este bloque está a cargo de Vincent Cooper. Su texto aborda la naturaleza etnocultural híbrida en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que albergan además a nacionales y descendientes de las islas de Puerto Rico, San Kitts y Nevis, Anguila, Antigua, Dominica, Saint Lucia, Trinidad, así como a pobladores haitianos, dominicanos, afroamericanos, Middle Easterners y East Indians, entre otros. El artículo discute sobre la racialización de la política, así como el rol que el arte puede jugar en facilitar y promover diálogos que superen las barreras sociales y prácticas discriminatorias hacia los migrantes en sociedades compuestas por múltiples flujos de migración. Para esta discusión sobre los migrantes y su inclusión social en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Cooper da cuenta de una iniciativa artística que data de 1997, en la que varios intelectuales y artistas caribeños montaron una producción dramática basada en la interpretación creativa de las narraciones de los migrantes sobre la vida en las Islas Vírgenes. Las historias orales sirvieron como base para monólogos y diálogos dramáticos interpretados por actores locales. Las historias también fueron danzadas. Tengamos en cuenta que en las Islas Vírgenes, al igual que en el resto del Caribe, existe la tradición de abordar conflictos sociales desde el calipso, el reggae, la salsa, el merengue y otros géneros musicales. A continuación, encontramos el trabajo de Carlyle Corbin, que nos introduce en el contexto del mundo colonial a inicios del siglo XX, plagado de circunstancias marcadas por el ascenso acelerado de los Estados Unidos como potencia global. En el análisis, Corbin avanza hacia el contexto geopolítico actual y se enfoca en la descripción de los varios acomodos establecidos por los antiguos poderes coloniales con los territorios no independientes aún bajo su control. En el caso de los Estados Unidos, país que fue colonia y llega tarde a la repartición colonial del mundo, Corbin muestra cómo es el Estatuto de Libre Asociación el mecanismo preferido por la nación norteña en la configuración de sus arreglos institucionales, con la excepción de Hawái, que logró avanzar hacia la integración completa y es reconocido como el Estado 50 de la Unión Americana, el único situado fuera de América del Norte y el único Estado insular. El artículo analiza la evolución política y constitucional de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, los intentos de redactar una constitución que reemplace la Ley Orgánica Revisada de 1954 y los referéndums de 1982 y 1993. Sin ahondar en el contenido del trabajo, vale resaltar que Corbin nos ayuda a entender los vericuetos de las diferencias entre los arreglos diversos que perpetúan el carácter colonial de los territorios no independientes, las manifestaciones tangibles de cómo operan e inciden en serios déficits democráticos y de autonomía, y los posibles pasos a disposición de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos para decidir su estatus político, aprobar una nueva constitución y desarrollar el gobierno local. La autora retoma la discusión sobre las opciones políticas de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que se debaten entre mantener el status quo u optar por la estadidad, la libre asociación o la independencia. La interrogante aquí, más allá del consenso que logran alcanzar su poco más de 100.000 habitantes, es si los Estados Unidos están dispuestos a conceder lo que demanden los habitantes de las Islas Vírgenes. Y otra pregunta con respuesta nada sencilla: ¿por qué las Islas Vírgenes de los Estados Unidos carecen de un movimiento independentista, teniendo en cuenta el deterioro continuado de las condiciones sociales, políticas y económicas que se expresan en crisis fiscal, crisis energética, altos índices de criminalidad, deficiencias en el sistema educativo, entre otros problemas? En su artículo, Seward adelanta argumentos de gran valía, apoyados en series de entrevistas en las cuales sobresale el cuestionamiento a los marcos discursivos que limitan las concepciones de libertad y soberanía en las colonias estadounidenses,
los procesos de construcción de subjetividades en los sujetos coloniales y el rol del colonialismo estadounidense en la conformación de la identidad política en las Islas Vírgenes. Entre la meritoria información recogida en estas entrevistas, solo compartiré con ustedes que ninguno de los entrevistados se identificó como defensor de la estadidad. De hecho, muchos de los entrevistados parecían tener muy claro no querer ser parte de los Estados Unidos, pues consideran la estadidad como un arreglo perjudicial para las gentes de las Islas Vírgenes, y esto no les garantizaría igualdad, sino que subrayaría las prácticas de discriminación y exclusión social. A este primer trabajo del dossier le sigue el texto de Hadiyah Sewer, que profundiza en el debate antes presentado por Corbin al declarar la autora que las Islas Vírgenes de los Estados Unidos son una pequeña posesión colonial en el Caribe, cuyos habitantes son considerados ciudadanos estadounidenses de segunda clase y cuyos derechos son decididos a discreción del Congreso de los Estados Unidos. Al igual que el resto de las posesiones estadounidenses, la historia de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos está plagada de privaciones sistémicas de derechos de voto que van desde la anexión sin consentimiento, gobierno militar, negación del derecho al voto, negación de derechos constitucionales y la conformación de economías periféricas explotadas por la metrópoli y ordenadas desde jerarquías sociales construidas sobre la discriminación basada en criterios de raza, género y sexualidad. El tercer artículo de este bloque está a cargo de Vincent Cooper. Su texto aborda la naturaleza etnocultural híbrida en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que albergan además a nacionales y descendientes de las islas de Puerto Rico, San Kitts y Nevis, Anguila, Antigua, Dominica, Saint Lucia, Trinidad, así como a pobladores haitianos, dominicanos, afroamericanos, Middle Easterners y East Indians, entre otros. El artículo discute sobre la racialización de la política, así como el rol que el arte puede jugar en facilitar y promover diálogos que superen las barreras sociales y prácticas discriminatorias hacia los migrantes en sociedades compuestas por múltiples flujos de migración. Para esta discusión sobre los migrantes y su inclusión social en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Cooper da cuenta de una iniciativa artística que data de 1997, en la que varios intelectuales y artistas caribeños montaron una producción dramática basada en la interpretación creativa de las narraciones de los migrantes sobre la vida en las Islas Vírgenes. Las historias orales sirvieron como base para monólogos y diálogos dramáticos interpretados por actores locales. Las historias también fueron danzadas. Tengamos en cuenta que en las Islas Vírgenes, al igual que en el resto del Caribe, existe la tradición de abordar conflictos sociales desde el calipso, el reggae, la salsa, el merengue y otros géneros musicales. Conectando con expresiones artísticas y su importancia para el autorreconocimiento y la conformación de la identidad, nos llega el trabajo de Mario Picayo, quien estuvo involucrado durante los últimos 10 años en un proyecto editorial para las islas con el propósito de llenar el vacío que existe en lo que se refiere a materiales culturalmente relevantes para los niños y buena parte de los adultos en esta colonia norteamericana. Su proyecto tuvo orígenes difíciles y comenzó en los años 90 cuando al entrar a una librería y al hojear libros infantiles, Picayo notó cómo, al igual que en los libros para adultos, aquellos no reflejaban el mundo que rodeaba a las islas. Los personajes en las ilustraciones eran blancos y las aventuras ocurrían en campos y ciudades obviamente extranjeros. No es mi intención contarles qué pasa con el surgimiento y evolución del proyecto de Picayo, que tenía la intención de crear una nueva literatura infantil que realmente reflejara el entorno de las islas. Para esto, mejor les recomiendo que lean el artículo y vean qué es lo que ocurre en realidad. El artículo final del dossier está a cargo de Priscilla Hinz Rivera y David Knight Jr., con el título de My Islands Do Not Make a Nation, Art from the Virgin Islands, Notes for an Exhibition. El texto nos introduce a la exposición que con el mismo nombre reunió la obra de 7 artistas que trabajan en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y uno en su diáspora. En estos territorios no existe institución de arte con colecciones permanentes. La crítica de arte es escasa y el registro histórico y el archivo visual están fragmentados y dispersos.
De manera similar a criterios anteriores expresados en este segundo dossier, Hinz, Rivera y Knight reconocen la condición colonial de estas islas y la existencia de poblaciones migrantes procedentes de otros lugares del Caribe y hasta de los Estados Unidos, lo que incide en un discurso local sobre la identidad y la migración altamente politizado. Los artistas presentados en esta exposición, que son acompañados con imágenes de sus obras contenidas en las páginas de la revista, son Lavonne Bell, Shancy Miller, John Eugema, David Berg, Siggy Torinus, Janet Koch-Rudnick y Cooper Joel Penn. El tercer dossier de este número, 1898, Los Estados Unidos y el Caribe, avatares de una vecindad en la primera mitad del siglo XX, examina el complejo de relaciones entre Estados Unidos y la región tras la derrota y retirada de la humillada España. Los trabajos reunidos atrapan porque, si bien analizan sucesos conocidos y largamente estudiados, abordan temas viejos desde perspectivas más frescas y novedosas que enfatizan la dimensión cultural alrededor de la irrupción abierta y expansiva de los Estados Unidos en el Caribe. El primer trabajo de este dossier está a cargo de Quirenia Rodríguez Puerto, quien aborda la introducción de la fotografía y su evolución en las islas caribeñas, particularmente en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. A la vez que caracteriza sus usos y funciones en la sociedad neocolonial, la autora distingue a los pioneros y principales exponentes de la técnica y las artes fotográficas de la época. Le sigue el artículo de Danay Ramos Ruiz, que analiza el impacto del New Deal cultural como modelo de estrategia para las Antillas hispanas en los años 30 y hasta finales de la década de los 50. El tercer texto está a cargo de la destacada historiadora cubana Francisca López Siveira. La profesora, aparte de reconocer cómo Estados Unidos ha sido un referente de signo diferente para los cubanos a partir de los lazos bilaterales controvertidos y complejos entre ambas naciones. El artículo recoge composiciones poéticas de principios de siglo en apoyo a la independencia y expande el análisis a las caricaturas en la prensa de la época, a canciones y bailes donde se nota un tono de lamento por la situación del pueblo cubano y la injerencia norteamericana desde el rechazo a la enmienda Platt. La autora destaca un cambio de tono que se da con la llegada de los años 20, cuando el lamento se transforma en un tono más combativo desde denuncia y el llamado a la acción. A este artículo le sigue la contribución de Fabio Fernández Batista, que centra su análisis en la figura del periodista manzanillero Julio César Gandarilla y su libro Contra el Yanqui, publicado en 1913. El texto final del dossier está a cargo de Luis Fidel Acosta y se titula Antiinjerencismo y literatura en Cuba, 1899 a 1925, donde identifica temas principales abordados por la narrativa cubana del siglo XX con destaque en la presencia norteamericana y su injerencia en la economía, la política y la vida de la Cuba de aquella época. Tras estos tres primeros dossiers toca el turno a las secciones fijas que siempre nos trae Anales, que se inician con los archivos de la memoria, que en esta ocasión rescatan los trabajos de Lisandra Carvajal sobre dos exposiciones: La prensa cubana y las intervenciones militares estadounidenses en el Caribe, 1915-1916, y la guerra hispano-cubano-norteamericana en la prensa francesa. Tras el repaso de los archivos de la memoria, nos encontramos con la sección Arte, Compromiso y Rebeldía, que abre con la valiosa contribución de Marisleidis Concepción Pérez, donde se trabaja el tema de la mítica Legión del Caribe, suerte de fraternidad internacional que, sin contar con un ejército permanente ni con aspiraciones de tomar el poder político, surgió como alianza de individuos y gobiernos que participaron en operaciones armadas durante los años 40 y 50 en contra de las dictaduras militares y gobiernos autoritarios que existían en la región. Esta discusión sobre rebeldías en el Caribe es continuada por Gabriela Ramos, quien en su artículo aborda la resistencia cultural y la conformación de una cultura de resistencia desde la experiencia de trabajo del Frente Cultural Constitucionalista durante la Guerra de Abril de 1965 en República Dominicana. Esta sección termina con el artículo de Gabriela Rodríguez Izquierdo sobre el intelectual anglo-caribeño, migración, historia e identidad nacional, que nos sumerge en las páginas del libro The Middle Passage, libro de viajes publicado en 1962 por el trinitario Premio Nobel de Literatura
V.S. Naipaul. En este libro se recogen sus impresiones sobre el viaje alrededor de 5 colonias en el Caribe y se hace alusión a este triángulo de comercio esclavista en el Atlántico, que a su vez se traspola al nuevo viaje sobre el Atlántico que los emigrantes de las West Indies emprenden hacia Inglaterra. Este libro, que ha motivado discusión y polémica desde su publicación, se abstiene de resaltar los rasgos positivos del Caribe y, por el contrario, es un libro donde Naipaul, devenido viajero, escritor e historiador, se burla de las costumbres de la región y retrata la hostilidad racial, la dependencia colonial y el escenario político en las colonias, a la vez que nos ofrece una imagen compleja de los migrantes caribeños que buscan en el espacio metropolitano la posibilidad de constituirse en un nuevo ser despojado de reminiscencias coloniales. En esta edición de Anales debuta una nueva sección fija. Se trata de cine caribeño, que se inaugura con los trabajos de Luis Alberto Notario y de Thalía Díaz. El artículo de Notario analiza el largometraje Pressure de 1975 del cineasta trinitario Horacio Ové, considerado uno de los directores más prolíficos de la diáspora anglo-caribeña, que llegó a Londres en 1960. Por su parte, Thalía Díaz nos acerca la obra de la cineasta cubana Gloria Rolando, quien en su quehacer cinematográfico y de documentalística identifica y reúne los aspectos caribeños y las contribuciones caribeñas como parte del universo cubano y la identidad nacional. A continuación, la sección Voces recupera el artículo de George Lamin de 1966 titulado Caribbean Literature: The Black Rock of Africa. En este artículo, el destacado intelectual caribeño parte de autodefinirse como un novelista antillano de las West Indies, dice él, condición que ha provocado que su trabajo haya sido examinado como evidencia que apoye o niegue la influencia de la negritud en el desarrollo de la literatura caribeña en lengua inglesa. Desde este cuestionamiento inicial, Lamin examina la obra de varios escritores caribeños en aras de contestar a estas interrogantes, esfuerzo en el que reconoce se enfrenta a un doble desafío. Por una parte, determinar si él, como novelista, ha sido capaz de trascender las exigencias que impone dicha subjetividad particular, y por otra, asumir las complejas ramificaciones que se asocian con el término negritud, concepto abierto a variedad de interpretaciones cuyo contenido desafía una definición precisa. Llegando a las páginas finales de este número aparece Cruce de Pensamiento, sección que contiene 4 interesantes contribuciones transdisciplinares a cargo de Javier Sampedro, Manuel Muñiz, Beatriz María Goneaga Conde y Paulette Ramsey. Siguiendo la concatenación fluida que conecta texto tras texto en este número de Anales, el trabajo de Sampedro hurga en la interrogante de qué entender por identidad caribeña desde el discurso crítico que proviene del Caribe insular hispánico con énfasis en la particularidad cubana. El autor revisita ciertos aspectos del modelo etnográfico de Lidia Cabrera en combinación con algunos momentos de la trayectoria artística de Wilfredo Lam, y presenta una lectura crítica del trabajo de traducción e ilustración que ambos realizan del poema Cahiers du Retour au Pays Natal, del martiniqueño M.S. Ser. Por su parte, el artículo de Manuel Muñiz recorre las maneras a través de las cuales pensadores e intelectuales caribeños como Césaire, Braithwaite, Glissant, Bernabé, Chemuisot y Confiant intentaron conceptualizar sus objetos de análisis en el marco de lo que Muñiz identifica como pensamiento crítico caribeño. Tras el texto de Muñiz llega Beatriz María Goneaga Conde con su artículo Medusa ante el espejo, aproximación a la demencia como tema intertextual en la narrativa femenina caribeña, que parte de reconocer cómo a lo largo de la historia literaria el binomio mujer-demencia ha sido tópico frecuente. Su trabajo se centra en el análisis de la obra de 3 escritoras caribeñas, Jean Reed de Dominica, Marisé Condé de Guadalupe y Margarita Mateo Palmer de Cuba, quienes desde sus novelas dan cuenta de la fragilidad de los opuestos razón sin razón como eje temático central en sus personajes femeninos. Finaliza esta sección con el artículo Space, Place and the Art of Self-Authoring and Creative Revisionism in Selected Afro-Cuban and Afro-Mexican Poetry, escrito por Paulette Ramsey.
La autora centra su atención en la poesía de poetas afrohispánicos, en aras de reconocer cómo muchos de ellos, similar a sus homólogos caribeños anglófonos, dan importancia al lugar y al espacio como parte integrante del proceso de devenir y la autodefinición y el revisionismo creativo. Ramsey estudia la obra del poeta afrocubano Jesús Coscauce y de los dos poetas afromexicanos Zárate Arango y Efraín Villegas Zapata. Tras este recorrido bastante atropellado sobre las más de 400 páginas que conforman este número doble de Anales, solo me queda recomendarles su lectura. Espero que la encuentren tan provechosa como la encontré yo, donde descubrí no solamente autores nuevos, temas nuevos, creadores nuevos, sino maneras nuevas de entender el Caribe y de reconfigurarnos desde esta identidad caribeña que es tan múltiple, tan diversa y en constante transformación. Les deseo éxitos en las actividades que van quedando del coloquio y espero vernos pronto una vez que la COVID lo permita. Hasta luego. Bueno, además de todo lo que nos ha expuesto Jacqueline, de todos los centros de atención, ¿no?, sobre a los que ella nos ha llamado de la revista, yo quería llamar la atención sobre la visualidad de la revista, que es un tema específico que nos complació mucho, ¿no?, en la realización de este número. Y eso ha sido posible gracias a varios factores. Uno de ellos es el trabajo de Pepe Menéndez, el diseñador de la revista, a quien le agradecemos una vez más que haya puesto su talento a disposición de la revista, su entrega, su compromiso en este sentido. Y también, por supuesto, a las imágenes que hemos conseguido insertar en el número. Tanto las imágenes de archivo, yo creo que ha sido importante lo que se ha propuesto la revista en los últimos números de insertar la recuperación del trabajo de archivo en sus páginas, tanto en investigaciones que se dedican a esto, en trabajo en biblioteca, en trabajo en archivos, ¿no?, de varios territorios del Caribe, como en cuanto a las imágenes que se recuperan como parte de ese trabajo, imágenes fotográficas, de postales, de cartas, de documentos, que muchas veces tienen un valor informativo importante, pero también tienen un valor visual. Y por supuesto, este atractivo visual de este número de la revista ha sido posible también gracias a todos los artistas plásticos que se han insertado y que gentilmente han cedido su obra para ilustrarla y para de esa forma armonizar un poco mejor tanto texto que trae este número. En especial agradecemos el maravilloso dossier de imágenes artísticas que fue posible de Islas Vírgenes, un territorio que no es común tampoco en la revista y que hemos logrado traer a este número y eso le da un valor especial. En relación con la visualidad de la revista, yo no sé si algunos ya han podido ver su cubierta, la cubierta de la revista, pero bueno, la verán muy breve. Es una cubierta que nos complace también muchísimo, que nos parece que tiene una fuerza y un sentido muy significativo, ¿no?, para los tiempos que corren, además, no solamente para leer el Caribe, sino también para situarnos en la época en que estamos viviendo. Y en ese sentido, aunque ella no haya podido estar con nosotros, quería leer el parrafito final de la nota editorial que escribió Camila para presentar este número, donde precisamente nos lee esa cubierta en función de lo que ha sido el trabajo de Anales del Caribe y de los tiempos en que estamos. Nos dice Camila: desde la portada, una mujer altiva y negra nos interpela con su mirada. Desnudos sus pies, entre raíces volcadas, no hay en su mirar fragilidad, sino reto. Así, nuestra revista se ubica sobre este año último, difícil e interminable 2020, como quien sale al mundo tras la tormenta y se levanta las mangas para volver a construir, para seguir construyendo. Con nuestras pieles y nuestras historias, ante cualquier huracán de agua o de crisis, nos erguimos, acompañados por nuestras figuras tutelares, y desde el manglar miramos adelante sin temor. Ahí, bueno, cierra la nota de Camila. Yo me sumo a estas palabras, quiero decir que ha sido un número difícil de realizar por todas las circunstancias, muchas de las cuales compartimos, son conocidas por todos, no voy a enumerar, y por otras también que no vale la pena mencionar y que han tenido que ver con factores diversos. Ha sido un número largo, un número accidentado, pero un número
del que finalmente durante el trabajo hemos sabido superar, ¿no?, todas esas dificultades y lograr un trabajo, yo creo que hermoso. Es un número del que nos sentimos muy orgullosos y donde además hemos logrado articular una diversidad muy interesante y abrir espacios, como algunos los mencionaba Jacqueline, ¿no?, estos espacios dedicados al cine, al trabajo de la memoria, al trabajo de archivo, el dedicado a Islas Vírgenes, a Belices, en fin, que son territorios que ya les decía que no son muy frecuentes en las páginas de Anales. Y finalmente, bueno, es un trabajo valioso en todos estos sentidos que les estamos comentando. Agradezco nuevamente a todos los colaboradores de la revista, a nuestra editora en inglés que se encuentra aquí con nosotros y que también ha tenido que hacer un trabajo fuerte porque en el número hay un volumen importante de textos que se presentan en su idioma original, en inglés. A todos los artistas que colaboraron con el número, a todos los colaboradores y autores y a todos los que hicieron posible que finalmente tuviéramos este número entre nosotros. Muchas gracias, Aide. La belleza de este número, como decía Aide, podremos tenerla a nuestra disposición de manera digital tanto en el sitio web de la revista, es decir, dentro del portal de Casa de las Américas, en el apartado específico de Anales del Caribe, que a partir de este número comenzará a actualizar todas las publicaciones de Anales para que sea accesible la descarga tanto de su índice como de sus dossiers o sus artículos, como quieran los interesados. Y por supuesto, en esta ocasión se suma esta revista que tenemos por ahora en formato PDF, pero que el año que viene será presentado su impresión física en la Feria del Libro, gracias a la colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo. Quería llamarles la atención también, no solo sobre la posibilidad de descarga de la revista en el sitio de Casa, en el sitio específico de la revista, sino también como parte del portal del ciclo de pensamiento social caribeño, dentro del cual se inscribe esta actividad que viene a dar cierre a los 3 días que hemos tenido de presentaciones de manera virtual por las condiciones que nos ha impuesto el coronavirus, pero que durante los 3 días hemos contado con la participación de intelectuales y de activistas que nos han facilitado materiales en videos de intercambios entre ellos, puestos ya, es decir, a disposición del público en el sitio del coloquio dentro del portal de la Casa de las Américas. Si todos los videos a partir de las 2 de la tarde de cada día se han venido presentando sobre diversas temáticas y específicamente en el día de hoy ha tenido un peso importante la presencia de Puerto Rico una vez más dentro de los espacios de debate de nuestros eventos con el video entre Nelson Maldonado Torres, quien es profesor en la Universidad de Rutgers en New Jersey, en los Estados Unidos, pero que convocó tanto para el video del lunes como para el video de hoy colegas puertorriqueños que forman parte de diferentes movimientos o agrupaciones de activismo dentro del escenario boricua, ya sea la colectiva feminista o la red Teorizando el Giro Decolonial o los comedores sociales surgidos a partir de la huelga estudiantil del año 2010 en Puerto Rico. Además de eso, tenemos la ponencia de profesores de la Facultad de Historia, del profesor Fabio y de la profesora Maris Lady, y 2 presentaciones de especialistas de la Casa de las Américas, que también pronto estará a disposición los videos de estas 2 presentaciones. Queremos agradecer una vez más su presencia hoy en esta tarde, su acompañamiento también durante estos días de evento virtual, esperando que nuevas y mejores condiciones nos posibiliten reunirnos en un escenario y en un ambiente mucho más favorable para nuevas experiencias de intercambio, de debate, de discusión sobre los temas del Caribe. Muchísimas gracias.